Bien, entonces el día de hoy vamos a tomar dos temas súper importantes que son casi subespecialidades de patología clínica. Vamos a revisar sobre el trabajo que se lleva a cabo en banco de sangre y cómo es que vamos a utilizar la medicina transfusional para el tratamiento de nuestros pacientes. Es un área muy apasionante, es muy reconfortante, de las subespecialidades de patología clínica que permiten un acercamiento al paciente, tenemos contacto con él, es un área bien bonita. Listo. Ya voy a dar guardar. Recording in progress. Bien, en cuanto al banco de sangre, vamos a repasar algunos conceptos importantes. El corazón del banco de sangre es el laboratorio de inmunohematología. ¿Y a qué nos referimos? Pues al área donde se trabajan estudios serológicos, estudios genéticos, bioquímicos y moleculares, que buscan ¿qué cosa? Antígenos asociados con las estructuras de la membrana de las células sanguíneas, que nos va a permitir evaluar las propiedades y reacciones de los diferentes componentes sanguíneos. Felizmente, el desarrollo de la medicina transfusional permite nuevos conocimientos que lo que buscan y están encaminados es hacia conseguir una transfusión segura de sangre. Nos permite también realizar el estudio de la patogénesis, realizar el diagnóstico, prevención y manejo de la inmunización asociada a transfusiones, de aquellos casos asociados a gestación o a trasplante de órganos. ¿Cuáles son las bases? Principalmente tenemos la definición de anticuerpos y antígenos, esta reacción, donde los anticuerpos, que pueden ser IgG e IgM, son los de mayor importancia a ser estudiados en reacciones transfusionales. Y acá hay un detalle importante. Los anticuerpos que son producidos por la exposición a antígenos extraños los vamos a denominar alloanticuerpos. Y aquellos que son producidos contra antígenos propios los denominamos pues autoanticuerpos. En el caso del antígeno, simplemente la definición, que sabemos que es la sustancia capaz de inducir una respuesta a una reacción inmune específica, caracterizada por estimular la producción de anticuerpos. Entonces, son estas reacciones antígeno-anticuerpo que nos van a permitir estudiar in vitro las reacciones antígeno-anticuerpo eritrocitarias, que van a poder ser evidenciadas mediante la presencia de aglutinación o de hemólisis. Y va a ser importante tomar en consideración la proporción que existe entre el antígeno y el anticuerpo para que haya una reacción óptima, la temperatura de la reacción y también la composición del medio. En cuanto a las reacciones de aglutinación, tenemos que un anticuerpo puede unirse a dos antígenos y asimismo cada antígeno puede unirse a varios anticuerpos. Entonces es así que vamos a tener esta formación de una malla, un entramado de complejos antígeno-anticuerpo que nos va a permitir ver y ser evaluados de manera in vitro a través de la presentación de grumos o agregados que vamos a definir como aglutinación. Y en estas reacciones, el determinante antigénico está sobre la superficie de una partícula o de una célula. En cuanto a las reacciones de aglutinación, tenemos que puede ser aglutinación directa en el caso de que el antígeno o el anticuerpo forme parte natural de una partícula de mayor tamaño. Aquí estamos hablando de un microorganismo o de un eritrocito. Pero podemos tener reacciones creadas para el laboratorio, que son reacciones de aglutinación indirectas, donde vamos a utilizar células tratadas o partículas inertes que van a estar recubiertas por antígenos y van a actuar pues como portadores pasivos. Y en este caso nos vamos a referir a las partículas de látex, que es una conocida reacción en laboratorio. En cuanto a las reacciones de hemólisis, tenemos el otro lado, es este fenómeno donde se va a dar la desintegración de los eritrocitos. Y esto sucede en determinadas situaciones patológicas donde bien puede ser por un aumento de la destrucción a nivel intra o extravascular, ya sea, y generalmente los que son extravascular vamos a tener a
la reacción transfuncional o la eritroblastosis fetal. Las reacciones hemolíticas transfusionales van a ser causadas por una reacción entre los anticuerpos presentes en el plasma de mi receptor de mi paciente que van a reaccionar contra el antígeno presente en la membrana del eritrocito que le estoy transfundiendo, del eritrocito que tiene mi donante, que va a causar la destrucción del glóbulo rojo, desencadenándose pues una serie de efectos que incluso pueden llegar hasta la muerte del paciente o del receptor. Es para eso que nos vamos a valer de diferentes pruebas de laboratorio de inmunohematología sobre el estudio de los eritrocitos. Y la principal prueba, la prueba bandera de un banco de sangre es la determinación del grupo sanguíneo. Tenemos que vamos a definir, pues, y estos se van a definir a partir de la característica o de la serie de antígenos que tiene presente un hematille, y estos son tantos que han sido organizados en sistemas. Existen más de 33 sistemas a la fecha, pero los que tienen mayor interés y que van a ser tipificados de manera obligatoria en banco de sangre son aquellos que tienen un rol importante en medicina transfusional y que en la práctica clínica pues son los más frecuentes, el sistema ABO y el sistema RH. Es así que un individuo puede ser AB, RH positivo y al mismo tiempo tener otros antígenos en la membrana de sus hematíes, pero que forman parte de otros sistemas. Por ejemplo, del sistema MNS, tenemos el sistema Kell, del sistema Lewis, entre otros. Acá les he puesto a manera de solo informativo los diferentes sistemas que existen, por ejemplo, el ABO, el MNS, el P, el RH. En el caso del ABO, los antígenos A y B van a provocar reacciones a partir de anticuerpos IgM, es un dato importante. En el caso del sistema Kell, se ha encontrado una especial asociación con la enfermedad hemolítica del recién nacido. En el caso del DAFI, acá una característica que aquellos pacientes que carecen de este antígeno, pues son inmunes a la malaria, causada por Plasmodium vivax o Plasmodium malacea. En el caso del sistema Diego, tenemos que este se ha encontrado siendo prevalente en descendientes de asiáticos orientales y americanos nativos. Y vemos también acá el cromosoma, ¿no?, en el que se va a configurar este sistema. Hablando entonces del sistema ABO, tenemos que las variedades de las glicoproteínas presentes en el glóbulo rojo las vamos a poder dividir en 4 grupos. Y así es que nos va a permitir caracterizar también parte de este sistema ABO. Tenemos que si mi eritrocito exhibe antígenos A, vamos a denominarlo como grupo A, si es B, grupo B, ambos, el AB. Y si no exhibe ningún antígeno, pues es el denominado grupo O. E incluso podemos tener subtipos, un A1, A2, A1B, que son cada vez, pues, esta diferenciación es mucho más rara. También reconocemos que la segregación, es decir, la herencia de estos grupos sanguíneos, va a ser a manera de segregación, donde dos alelos de un gen nunca van a estar en el mismo gameto, es decir, se segregan y van a pasar a diferentes gametos. Si tenemos en la primera línea a los padres homocigotos, tenemos a los padres homocigotos A y O, la primera generación, pues vamos a tener básicamente heterocigotos donde se va a expresar el A y el O va a quedar como silencioso. Va a ser un fenotipo heterocigoto, pero en la práctica va a ser un grupo A. En cuanto a la frecuencia de sistemas ABO, el grupo, principalmente evaluando los RH positivos, tenemos que a la cabeza el grupo O es el más frecuente, seguido por el A, ya en menor prevalencia el B y el AB. En RH negativo, pues son en mucho menor frecuencia.
¿Cómo es que desde el laboratorio podemos comenzar a estudiar estos grupos del sistema ABO? Tenemos una metodología clásica, muy básica, donde se realiza la determinación de grupos utilizando antisueros conocidos. Incluso ya tenemos kits comerciales que me van a dar los gotitas de antisuero ya en colores definitivos, el azulito para el anti-A, el amarillo para el anti-B y el blanquito para el anti-RH. Esta es una determinación directa, donde vamos a trabajar al glóbulo rojo en estudio, le vamos a colocar una gotita anti-A, una gotita anti-B, y lo que voy a buscar es que si aparece o no aglutinación. Entonces, si obviamente, si mi hematía tiene antígenos A, le voy a poner el anti-A, va a aglutinar, ¿verdad? Si tiene antígenos B, le pongo el suerito anti-B, va a aglutinar, y no va a aglutinar con el A. Si exhibe los dos, AB, aglutina con ambos, y si no aglutina con ninguno, pues es el grupo O. ¿Qué pasa si hacemos la versión indirecta? Es decir, ahora utilizando los glóbulos rojos conocidos. Vamos a poner en contacto el plasma de mi paciente, que ya sabemos, o que bueno, estamos buscando la presencia de estas aglutininas, y los vamos a enfrentar a estos dos, dos series de glóbulos rojos conocidos. Si aglutina, pues básicamente va a hacer la versión indirecta, ¿no? Porque no tiene las aglutininas presentes. El suero del paciente a tipificar en presencia de eritrocitos conocidos. En cuanto a la evaluación del sistema RH, este grupo sanguíneo amerita un estudio particular porque es el más complejo y polimorfo de la membrana del glóbulo rojo. Tiene imagínense, esta es la membrana y hace todo ese recorrido. Es decir, tiene contacto hasta 13 veces con el exterior o la superficie del hematíe, por lo que o sea, es muy antigénico. Y básicamente ante la presencia de este aglutinógeno, pues vamos a reportarlo como un RH positivo. Está compuesto por más de 49 antígenos que han podido ser definidos, donde los más importantes son el D mayúscula, D minúscula, C mayúscula, C minúscula. O sea, esto forma parte de la identificación de anticuerpos, de antígenos, perdón, del sistema RH que me van a permitir incluso realizar una identificación mucho más cercana de la principal característica del hematíe, cosa que voy a tratar de buscar la unidad sanguínea a transfundir lo más parecida posible, ¿no? Incluso con estos antígenos propios del RH. Si bien el antígeno D es el preponderante, también es el más antigénico en comparación con los otros antígenos. En el caso de RH positivo tenemos que esta variante, lo que se va a expresar más es un C mayúscula, C minúscula y mayúscula minúscula. Y en el caso de RH negativo pasa a variar un poco, C mayúscula, C minúscula, C minúscula, E minúscula. La mayoría de los anticuerpos RH van a ser de isotipo IgG. En algunos casos podríamos encontrar IgM y IgA, pero generalmente estos no van a activar el complemento. Entonces, como resultado, las reacciones transfusionales que van a involucrar los anticuerpos anti-RH, vamos a tener la presencia de hemólisis que va a ser básicamente extravascular. Y la causa de la producción de anticuerpos es, en la mayoría de los casos, causada por isoinmunización de los glóbulos rojos en momentos previos. Es decir, puede haber dado durante el embarazo, con esta transfusión materno-fetal que hay al momento del parto, o también a partir de transfusiones, ¿no? Y que usualmente esta inmunización va a persistir por muchos años. Es así que se va a dar este fenómeno de la incompatibilidad RH, pero en base a la sensibilización materna. Tenemos una primera fase, un primer momento, donde la madre, que es RH negativo,
está gestando con un bebito que es RH positivo. Entonces hay una inmunización primaria donde comienza a haber esta transferencia de hematíes hacia la madre, que en una primera instancia puede conllevar pues, a la aparición de los anticuerpos anti-D, pero aproximadamente a la semana 20. A la semana 20 de gestación es que se comienza a dar este fenómeno. Muy probablemente en esta primera gestación no va a pasar a mayores. Pero ¿qué es lo que pasa en una segunda gestación? Ya en esta inmunización secundaria. Ya vamos a tener que si nuevamente esta paciente que es RH negativo entra en contacto con un producto que es RH positivo, el sistema inmunitario va a detectar mucho más rápido la presencia de estos hematíes RH positivo, por lo que va a provocar una reacción mucho más rápida e intensa, porque la madre ya tiene pues estos anti-RH positivos. Tenemos que principalmente el sistema RH es el que va a causar esta reacción de incompatibilidad feto-materna, donde el más inmunógeno va a ser el RH, a la cabeza el D, pero el C minúscula y E mayúscula también son bastante inmunogénicos. Es una consecuencia de sensibilización previa y ocasionan una enfermedad hemolítica de recién nacido grave. En el caso del sistema ABO puede también darse esta incompatibilidad. A la cabeza por los anti-A, anti-B, son por sensibilización natural y ocasionan una enfermedad hemolítica muy moderada. Asimismo, es importante evaluar la presencia del antiquel a efecto de evaluar la presencia de hemólisis. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, si estábamos hablando del sistema ABO, tenemos a una madre que es de grupo O, pero tenemos anticuerpos contra anti-B. Si el bebito es de grupo A, pues puede haber esta reacción anti-A y ocasionar una enfermedad hemolítica moderada a leve. Pero ¿qué es lo que sucede en los casos graves de esta enfermedad hemolítica? De por sí ya el nombre nos sugiere mucho, ¿verdad? Vamos a tener esta destrucción eritrocitaria que va a llevar a una anemia severa, que va a ocasionar desde trastornos hemodinámicos, que van con insuficiencia cardíaca, con hipoxia tisular, que van a sumar a un diagnóstico casi fatal, que es de hidrofetales. Luego vamos a tener que la anemia libera bilirrubina indirecta, va a haber una eritropoiesis aumentada, es decir, voy a forzar a la médula del bebito a producir células hemáticas, con lo que voy a tener esta eritroblastosis, van a aparecer esas células inmaduras, los eritroblastos en sangre periférica del recién nacido. El paciente puede cursar con hepatosplenomegalia porque puede haber interrupción de circulación portal, hay alteración de la síntesis de albúmina, se altera la presión coloidosmótica que suma al hidrofetalis y habíamos dicho aumento de bilirrubina. Este aumento de bilirrubina tiene un efecto deleterio muy severo a nivel del sistema nervioso central, ocasionando lo que es el kernícterus, que va a sumar a la hipoxia, a la hipoglucemia y a la acidosis. Entonces es muy importante realizar este diagnóstico de enfermedad hemolítica, tanto como parte del control prenatal. Es necesario realizar la determinación del sistema ABO, del sistema RH, con toda su batería de perfil RH, y la determinación del antígeno KEL. En el caso de una gestante RH negativo, que ya le habíamos identificado, vamos a determinar los anticuerpos irregulares hacia la semana 16 y 18. Aquí definimos como anticuerpos irregulares a este perfil detallado del sistema RH. Si está negativo, repetimos a las semanas 28 y 32, y si está positivo, hacemos controles más seriados, cada 15 días aproximadamente. ¿Qué pasa si aumenta? Podemos ampliar estudios con evaluación del líquido amniótico, genotipificación del sistema RH fetal, estudios de ultrasonido y también podemos tomar incluso muestras de sangre fetal. Ya en el postnatal, si es que hemos logrado tener un recién nacido
en condiciones vamos a tener que evaluar tanto el sistema BO, confirmamos el CUMS directo para ver la presencia de estos anticuerpos, la evaluación de hemoglobina hematocrito para valorar la anemia, el dosaje de bilirrubinas, la presencia de los reticulocitos o de los eritroblastos a nivel de sangre periférica, los valores de albúmina y también importante evaluar la lámina periférica. Realizamos esta prueba de antiglobulina, que es el test de CUMS, que lo que busca es detectar anticuerpos IgG o las fracciones de complemento adheridos a los glóbulos rojos. Tenemos dos técnicas. La directa, donde vamos a buscar y encontrar los anticuerpos pegaditos a los glóbulos rojos, o la indirecta, donde a partir de los anticuerpos que están en el suero de mi paciente, voy a incubarlos junto con el suero de los glóbulos rojos específicos. En el caso del test de CUMS directo, me va a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad hemolítica, es decir, de la anemia hemolítica. Me ayuda en la investigación de reacciones dudosas en transfusión y también para la investigación de esta complicación hemolítica en enfermedades autoinmunes. Vamos a tener que, si he identificado un paciente con anemia hemolítica y lo que yo estoy esperando es encontrar anticuerpos unidos a la superficie del hematíe, voy a trabajar, voy a lavar estos anticuerpos tratando de liberar estos anticuerpos con un reactivo de CUMS y que finalmente van a formar una fase de aglutinación que se puede interpretar como un resultado positivo. En el caso del test de CUMS indirecto, este es el que vamos a utilizar en el caso de evaluación de donantes. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el suero del donante. De donantes y de pacientes para la búsqueda de anticuerpos. Es las pruebas de compatibilidad previas a la transfusión y me permite identificar y titular, es decir, poner en cruces la cantidad de anticuerpos encontrados en el suero. Es así que también podemos valorar la reacción la prueba de compatibilidad. Entonces vamos a tener la muestra del paciente con los anticuerpos que pudiera tener. Vamos a agregarle hematíes del receptor. Si es que existen esta reacción antígeno-anticuerpo, se va a dar este primer complejo. Y luego vamos a tener un anticuerpo antihumano que se va a unir a este primer complejo y va a permitir evidenciar esta fase de aglutinación como resultado positivo. Entonces ya hemos mencionado algunas pruebas pretransfusionales obligatorias y estas las vamos a realizar pues para estimar la compatibilidad en la transfusión, es decir, buscando evidenciar la falta de reacción inmune entre antígenos y anticuerpos, es decir, entre el donante y el receptor. Sin embargo, cuando hablamos de que una unidad es compatible, no necesariamente estoy garantizando que la identidad es exacta entre ambos, entre el paciente y la unidad a transfundir. Solamente indica que en ese momento no habrá disminución de rendimiento transfusional por causa inmune. Aunque generalmente es la destrucción de las células transfundidas por los anticuerpos del receptor lo que causa problemas más graves, en determinadas ocasiones también pueden tener importancia la presencia de los anticuerpos del donante. Y esto va a suceder en el caso donde voy a transfundir un hemocomponente que está en base al suero o al plasma del donante, ¿no? Como puede ser el plasma fresco congelado, concentrados de plaquetas, que podrían ser incompatibles entre receptor y donante. Entonces, ¿qué determinaciones son necesarias en todo paciente a transfundir? Pues en todo paciente vamos a tener que realizar el grupo sanguíneo ABO, el RH y los anticuerpos irregulares, es decir, la determinación a detalle del sistema RH, en una muestra de sangre correctamente identificada y con una petición a banco de sangre que conste de los siguientes datos: los antecedentes transfusionales, las gestaciones, trasplantes, qué hemocomponente estoy pidiendo. El banco de sangre no es brujo, así que necesitan ustedes ser explícitos diciendo quiero un paquete globular y cuántos quiero. Quiero paquete de
glóbulos rojos, ¿cuántos paquetes quiero? El diagnóstico, que es muy importante, y el grado de urgencia de la transfusión. Con esta solicitud va a pasar a ser evaluada por banco de sangre para ver si es que existe pertinencia para utilizar el hemocomponente. De no existirla, pues recibirán la recomendación correspondiente. Habíamos hablado, luego vamos a realizar la determinación de grupo sanguíneo. Podemos tener esta metodología clásica, ¿no? Donde tenemos el A, el B y el RH. Que es súper fácil, ¿no? Acá tenemos un A, acá tenemos un B positivo, acá tenemos un AB positivo y acá tenemos un O negativo. En el caso, pero ya no solamente en bancos de sangre se puede trabajar así, que generalmente se utiliza para campañas, ¿no? Porque es un método bastante rápido y es el que vamos a trabajar en el laboratorio. Se utilizan otras metodologías con columnas de partículas de gel que me va a permitir incluso guardar la evidencia de esta aglutinación presente, ¿no? Vamos a tener los anticuerpos que si entran en contacto con los hematíes, por ejemplo, si acá tenemos el anti-A y acá tenemos los hematíes con A, se van a quedar aglutinados. Entonces voy a poder poner en evidencia la reacción. Para el estudio de anticuerpos irregulares, es decir, vamos a investigar anticuerpos aloinmunes presentes contra los antígenos eritrocitarios, vamos a tener que trabajar con un panel selector donde vamos a ampliar el estudio de RH, vamos a ampliar el estudio con otros sistemas, pero que es fundamental para identificar un anticuerpo implicado. Sin embargo, es una técnica compleja. Vamos a someterlo, ya en el caso de las pruebas cruzadas, tenemos la prueba cruzada mayor, de las más importantes, donde trabajamos con el hematíe del donante y el suero del receptor. Y la prueba cruzada menor es al revés, el hematíe del paciente con el suero del donante. Se someten a una fase de incubación que posteriormente vamos a poder interpretar como aglutinación o hemólisis, ¿no? Si es que existe esta en cualquier paso, definimos como incompatible. Habíamos hablado de estas matrices, estas columnas de gel, que si encontramos la aglutinación arriba, 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 quiere decir que hubo una reacción muy poderosa, calificamos como 4 cruces. Si por el contrario no hubo reacción, los hematíes van a caer al fondo, es una reacción negativa. Y así es que lo vamos a calificar. Reacción negativa, una cruz, 2 cruces, 3 y 4 cruces cuando es un botón que se queda en la superficie. Por ejemplo acá, si esta es una tarjeta que me permite estudiar la determinación de ABO y RH, acá no hubo reacción, cayó. Acá sí se quedó y acá sí se quedó. Entonces es un B positivo. Acá hubo reacción y no hubo reacción. Es un AB negativo. E incluso puedo estudiar los anticuerpos irregulares, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el sistema RH, tenemos sistema KEL, reaccionó acá, acá no, así, KEL negativo y el control también negativo. Sistema MNS, sistema DAFI, y vamos a tener estos antisueros, ¿no? Con los que se va a poder trabajar. Ya para el caso de medicina transfusional, es decir, hago todos estos estudios en banco de sangre, pero ¿para qué? Para poder obtener un producto. Banco de sangre tiene por característica poder elaborar con altos criterios de calidad hemocomponentes, así vamos a denominar estos productos derivados de la unidad sanguínea obtenida de nuestros donantes, que va a poder ser usada, puede tener muchos usos. Por eso no sé si han escuchado esa frase de salva 3 vidas, ¿no? Con tu donas una unidad y salvas hasta 3 vidas. Ahora vamos a conocer cuáles son estos productos que Banco de Sangre va a elaborar. Todo inicia
con el proceso de captación, evaluación y extracción de este producto tan importante que es la sangre del donante, y que a la fecha todavía no ha podido ser producida o emulada de manera comercial. Todavía seguimos dependiendo de donantes voluntarios, pacientes, donantes, personas sanas, que tengan esta sensibilidad por querer dejar parte de sus células para el bien de otros pacientes. ¿Cómo comienza este flujo? Pues con la identificación del candidato, debe portar su DNI, va a pasar por una evaluación física. Convencionalmente se recomienda donación que sea entre 18 y 55 años. Si son pacientes mayores, si pasan por la evaluación médica correspondiente y se da el visto bueno, pueden donar. Asimismo, pacientes menores de edad tienen que pasar con el consentimiento de sus padres. Eh, en el caso del peso, la evaluación debe ser mayor de 50 kilos, pero siempre se guarda una relación contra el peso y talla, ¿no? Porque hay un volumen estándar que es el que extraemos, y recordemos que en relación de peso y talla es que va a fluir el volumen sanguíneo del paciente. En cuanto a la presión arterial, debe estar por debajo de 180/90, frecuencia cardíaca por debajo de 100, y un hematocrito para el caso de varones mayor de 40 y para el caso de mujeres por encima de 38%. Hay una entrevista que es muy especializada, eh, donde se preguntan algunos antecedentes de importancia que pudieran sugerir algún riesgo eh, de transmitir alguna enfermedad infectocontagiosa a mi paciente, por lo que es casi una declaración jurada donde el donante está afirmando y declarando que toda la información que está entregando es verdadera. Y si todo está ok, pasa a la extracción de una unidad. Tenemos una unidad que es de sangre total que consta de 450 ml. Es poquito en realidad. Si uno compara con una botellita de gaseosa, es casi eso. Es el volumen máximo a extraer. No existe volumen mínimo, es un volumen estandarizado. ¿Por qué? Porque se trabaja con estas bolsas que tienen un anticoagulante, que son especialmente trabajados para obtener este volumen sanguíneo. Y son bolsas cuádruples. ¿Por qué cuádruples? Porque luego, al momento de pasar a una fase de centrifugación, así como las centrífugas chiquitas donde metemos tubos, en banco de sangre tenemos unas centrífugas gigantes, donde metemos la bolsa de sangre total, y tiene una primera fase de centrifugación donde vamos a separar el plasma del paquete globular principalmente. Entonces vamos a tener una primera separación entre el concentrado de Matías y el plasma rico en plaquetas. Este plasma, a su vez, posteriormente puede seguir siendo trabajado. Podemos separar en un concentrado de plaquetas y en un plasma fresco congelado. Y posteriormente incluso este plasma fresco congelado puede pasar a ser un crioprecipitado. Ya en países desarrollados existen empresas donde se puede generar hemoderivados a partir de bancos de sangre gigantes, donde se puede producir albúmina, globulinas y concentrados de factores de coagulación. Sí, aquellos factores que utilizamos para corregir, por ejemplo, deficiencias como la hemofilia, son hemoderivados que han sido obtenidos de plasma frescos congelados de donantes voluntarios en bancos de sangre gigantes. Tenemos que el fraccionamiento, así se le llama al área en banco de sangre, de esta unidad de 450 ml, y donde vamos a obtener paquete globular, concentrado plaquetario, plasma fresco y el crío, ¿no? Hasta 4 como hemocomponentes. En inmunohematología vamos a realizar dos determinaciones importantes: grupo sanguíneo y anticuerpos irregulares. Y en inmunoserología vamos a realizar estudios también sumamente importantes desde el punto de vista microbiológico, donde vamos a realizar el tamizaje de 7 marcadores. ¿Cuáles son? Hepatitis 1, HIV1, HIV2, HTLV1 y 2, hepatitis B, tanto con el antígeno en superficie como el core total. Tenemos hepatitis C, anticuerpos totales,
Tenemos Chagas y sífilis o treponema pálido. Si todos los criterios están ok, vamos a definir que esta unidad es apta para ser transfundida. Les mencionaba que a partir de mi componente de sangre total, tenemos el primer centrifugado, podemos obtener plasma rico en plaquetas, y este concentrado de plaquetas que finalmente nos va a servir para el tratamiento de pacientes con disfunción plaquetaria, que tienen leucemias, que han sufrido trasplantes, o que están en tratamiento de radioquimioterapia. En el caso del plasma fresco congelado, es cuando queremos corregir todos los, como vamos a obtener de manera completa todos los factores plasmáticos de la coagulación, nos permite realizar el tratamiento de sangrados masivos asociados a coagulopatías. La otra fracción separada es el concentrado de Matías, que pues ya sabemos, lo podemos utilizar como reemplazo o para mantener el estado hemodinámico necesario de un recuento de Matías normal, que iba a ser usado pues en cirugías, en trasplantes, en casos de anemias aplásicas, por ejemplo, que tienen cada cierto tiempo de manera rutinaria transfusiones de plaquetas, o incluso también en aquellas anemias de células falciformes. Habíamos mencionado también otro siguiente subproducto del plasma fresco congelado es el crioprecipitado. Y este producto va a darse del proceso de descongelamiento del plasma fresco congelado. Y vamos a permitir obtener factor 8, factor 13, fibrinógeno, von Willebrand, que puntualmente para estos pacientes va a ser muy útil solamente transfundir crioprecipitado, por ejemplo. ¿Qué características tienen ya de manera resumida? Tenemos al paquete globular, que hablamos de Matías, que están disueltos, diluidos en anticoagulante con el citrato fosfato de dextrosadenina, y que básicamente la característica de este anticoagulante es proveer el insumo, la glucosa necesaria para que los hematíes continúen siendo viables por el mayor tiempo posible. Dependiendo del anticoagulante a utilizar, puede durar hasta 42 días. El volumen ya del paquete de Matías es de máximo 250 y debemos conservarlos en refrigeración. Este dato es muy importante. ¿Y qué suele pasar, no? Que me solicitan un paquete globular, lo entregamos, va a centro quirúrgico y se olvidaron de dejarlo en refrigeración. Se termina la cirugía, 2 horas, 3 horas después regresan y dicen, ay, no sé, este paquete globular. Se lo lanzamos por la cabeza porque lamentablemente ya no se cumplió con la cadena de frío y ya no tiene las condiciones óptimas para poder ser utilizado en otro paciente. En el caso de un concentrado de plaquetas, tenemos que este concentrado equivale a 10.000 plaquetitas. Ese es el cálculo aprox, 10.000 plaquetas. Entonces, generalmente, lo que se solicita en banco de sangre es, dame un pool de plaquetas. Y un pool de plaquetas equivale a 5 concentrados plaquetarios, es decir, voy a poder transfundir hasta 50.000 plaquetitas, que es un valor ya que puede llegar a corregir de una manera más óptima aquellos casos de trombocitopenia. Los valores en volumen es bastante pequeñito, 50 ml cada concentrado. Una característica es que debe estar en movimiento constante, es decir, debe emular la circulación sanguínea. Vamos a ver los rotadores, los aceleradores, y a temperatura ambiente. Un dato importante también es que la vida media de las plaquetas es muy corta, 5 días, por lo que es un insumo de alta rotación y que necesita ser reemplazado muy rápido. En el caso del plasma fresco congelado, habíamos hablado que va a contener los factores de coagulación, el 1, el 5, el 8, el 2, el 7, el 9, el 10, y otros hemostáticos, ¿no? Un volumen de 250 debe estar congelado y puede durar hasta un año. En el caso del crioprecipitado, que es un derivado de este plasma fresco,
va a obtener solamente los factores de von Willebrand, el 8, el 13, fibrinógeno y fibronectina. También un volumen reducido y tiene que mantenerse en congelación. Entonces, ¿cómo es que voy a poder elegir o, de acuerdo a las características de mi paciente, cuál es el hemocomponente que voy a tratar de solicitar y utilizar de primera línea? Pues si mi paciente es O, idealmente debo utilizar pues el mismo grupo O. En el caso de un A, puedo utilizar un A y un O. En el caso de un B y un O. Y en el caso de un AB, puedo utilizar un AB, un B y un O. ¿No? Ya cada uno obviamente tiene un efecto terapéutico más reducido que en comparación con el isogrupo. Este es para el caso de paquetes globulares. Para el caso plaquetario, eh, acá varía un poco, porque para el caso de un O puede recibir pues todos los grupos, para un A solo puede A y AB, para el B, B y AB, y en el caso de un AB, recordemos que es el que tiene el suero más limpio de todos, ¿no? Porque al tener hematíes que expresan A y B, pues su plasma no tiene anticuerpos, no podría tener anticuerpos porque estaría hemorizando cada rato sus hematíes. Entonces, si yo voy a transfundirle un plasma a este paciente que tiene algún anticuerpo, como es en el caso del O, del A o del B, tiene que ser desplasmatizado, es decir, tengo que darle casi plaquetitas puras. Este es el orden de elección que ya habíamos estado comentando, pero esto es para el caso de la transfusión de plasma. ¿Para qué vamos a transfundir? Tenemos que tener en claro que existen muchos riesgos al momento de realizar una transfusión, ¿no? Hay que valorar el beneficio, costo-beneficio. Entonces, un primer criterio es que estoy buscando restaurar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Esto, por ejemplo, va de la mano con una anemia muy severa, ¿verdad? Donde ya incluso los parámetros fisiológicos que me van a indicar cómo está esta oxigenación de mis tejidos comienzan a fallar. Es decir, comienzo a ver afectada el gasto cardíaco, el ritmo cardíaco, la ventilación, la presión arterial de CO2, el consumo o aporte de oxígeno y la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, ¿no? Tenemos acá que valorar la hemoglobina, el hematocrito y la curva de disociación. ¿Cuáles son las principales indicaciones de un paquete globular? Pues, por ejemplo, en el caso que la oxigenación tisular esté garantizada, con una hemoglobina más de 7, con embolemia normal sin otros riesgos, pues no voy a darle ningún paquete globular. Pero ¿qué pasa si nos da una anemia aguda hemorrágica, ¿no? Acá que tengo que valorar más que nada la cantidad de sangre que ha perdido, más allá del valor de la hemoglobina o del hematocrito, porque si basta que haya perdido 1000, un litro me equivale al 25% del volumen sanguíneo total. Imagínense si mi paciente tiene menos de 7, ya de todas maneras voy a tener manifestaciones clínicas de hipoxia o hipovolemia. En el caso de un paciente de anemia crónica, es decir, en los casos de fracaso del tratamiento o que la hemoglobina se mantenga por debajo de 8, sin embargo, este valor es cuestionable porque hay pacientes que tienen hemoglobina en 5 y andan tranquilos, por lo que entre estos valores de 8 y 10 gramos de hemoglobina vamos a valorar el estado cardiopulmonar o el riesgo de enfermedad isquémica cerebral. Consideraciones para realizar una transfusión de paquete globular: realizarla correcta, solicitud transfusional, vamos a utilizar la prueba cruzada. Y un dato importante es pues, que este proceso dura entre 1 a 2 horas. Muchas veces los tenemos a los anestesiólogos, a los cirujanos pidiendo su paquete globular a los 10 minutos. No, lamentablemente, en banco de sangre tenemos que hacer las cosas bien y nos vamos a tomar un tiempo aproximado de 1 a 2 horas para realizar la tipificación de grupo, vamos a tener que realizar la prueba de compatibilidad, si es que tenemos que trabajar anticuerpos irregulares y todo eso pues toma su tiempo, ¿no? En el caso de neonatos vamos a utilizar el suero de la madre, vamos a utilizar pues el paquete globular ABO compatible versus la muestra del suero del paciente. Preparamos el componente, tiene que haber firma de consentimiento, súper importante, tiene que estar firmado este consentimiento.
porque se han dado casos, ¿no? Que por un tema de repente religioso, por un tema de creencias, la familia, el paciente no acepta, y por más que se dé una emergencia, acá tenemos que preponderar la presencia del consentimiento informado. Bueno, la entrega o administración del mismo, hay una hoja de conducción de la transfusión, hay algunos inconvenientes, como pueden ser los requerimientos innecesarios, suspensiones o devoluciones que ya les había comentado, ¿no? Y las muestras en banco de sangre quedan aproximadamente en custodia una semana para estudios posteriores que pudieran haber de reacciones post-transfusionales. Justamente pensando en esas reacciones transfusionales, tenemos aquellas que son inmediatas y que tienen este fondo inmunológico, principalmente asociadas al potencial antigénico de las hematíes. Podemos tener desde reacciones hemolíticas, una reacción hemolítica severa que va acompañada de escalofríos, fiebre, hipotensión, sangrado, sensación de calor, dolor lumbar, aumento de frecuencia cardíaca, dolor constrictivo a nivel torácico, hemoglobinuria, hiperbilirubinemia. Eh, Podemos tener también algunos casos de reacción febril hemolítica, una reacción anafiláctica, urticaria y el temido TRALI o daño pulmonar agudo asociado a transfusión. También podemos tener reacciones no inmunológicas, como una sepsis, donde puede, se han visto casos, se reportaron en algún momento, asociados a enterobacterias gram negativas, como Yersinia enterocolitica, E. coli, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, por presencia de endotoxina, en el caso de los paquetes lobulares, y en el caso de plaquetas, bacterias gram positivas como el Staphylococcus pyogenes. Es por eso que el banco de sangre procura tener controles de calidad microbiológicos a los lotes de sus hemocomponentes. Podemos también tener una insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, no calculé bien los volúmenes que estoy transfundiendo y me sobrepasé, lo puedo llevar a una insuficiencia cardíaca. Hemólisis no inmune y embolia. Puede ocasionar pues edema pulmonar por sobrecarga. Un segundo objetivo, ¿para qué transfundir? Pues para restaurar la función hemostática, y acá estamos hablando tanto del componente plaquetario como del componente plasmático. Es decir, si tengo un recuento disminuido de plaquetas, un tiempo de sangría prolongado, o sé que las características de estas plaquetas que tiene el paciente no son correctas, está indicada una transfusión plaquetaria. En el caso del componente plasmático, si es que quiero reponer factores de coagulación, ya sea porque la actividad de los mismos está disminuida, y ya voy a encontrar pues afectación del tiempo de protrombina, tiempo de trombopresina activada, de trombina, fibrinógeno, etcétera, puedo corregirlo con el plasma fresco. Me va a ayudar pues en el caso de trombocitopenia, con recuentos por debajo de 40.000, en hemorragia microvascular difusa por CID, o en el caso haya realizado una transfusión masiva y tenga ya recuentos de plaquetas por debajo de 50.000. Si es que estoy en una cirugía cardiopulmonar o posterior a esta con recuentos por debajo de 100.000. Si hay disfunción plaquetaria, independientemente del dato del tiempo de sangría. Y en el caso de una púrpura trombocitopénica inmune, solo si es que hay riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. De manera profiláctica, en un prequirúrgico, en el caso de valores por debajo de 10.000, en el caso de valores por debajo de 20.000, si es que hay factores de hiperconsumo, es decir, mi paciente está complicado. Si tengo pacientes por debajo de 50.000, pero va a ser sometido a una cirugía mayor, un procedimiento invasivo, o por debajo de 100.000 si es que va a pasar a neurocirugía o oftalmo, ¿no? Y en el caso de una disfunción plaquetaria y indicación de cirugía inminente. Para el caso del plasma fresco congelado, pues se sabe que su uso es establecido y demostrada eficacia en PTT, en púrpura fulminante en recién nacido por deficiencia de proteína C y S, en hexaguinotransfusión, y justamente lo vamos a utilizar para reconstituir el concentrado de hematita. Vamos a utilizarlo en presencia de hemorragia o alteraciones de pruebas de coagulación. Es muy utilizado en transfusiones masivas, trasplantes,
para neutralizar los efectos de anticoagulantes orales. En el caso de hemorragias secundarias a los tratamientos trombolíticos, cuando utilizamos circulación extracorpórea, vamos a apoyarnos mucho en el plasma fresco congelado. Nuevamente, para el caso del crioprecipitado, habíamos mencionado que a partir del plasma fresco, que sabemos que está, por ejemplo, a -20, vamos a pasarlo a 4 grados, lo vamos a descongelar, lo vamos a llevar a refrigeración, ¿no? 4 grados. Vamos a centrifugar, eliminamos el plasma sobrenadante y nos quedamos con el precipitadito. Y este lo vamos a congelar nuevamente. Ya sabemos que esto me va a ayudar para los casos de hipofibrinogenemia, para deficiencia de factor 13, de factor 8, de factor von Willebrand, para corrección hemostática, por fibrinolisis terapéutica. Las consideraciones, pues nuevamente, la solicitud transfusional, en estos casos del paquete globular, del plasma fresco del crío, no vamos a realizar prueba cruzada, pero sí es muy importante tener el dato del ABO compatible, ¿no? Porque ya sabemos que idealmente debemos entregar el mismo grupo, tiene que ser isogrupo. El consentimiento informado, la hoja de conducción, y pues hay algunos inconvenientes que también se presentan. Así como los hematíes, las plaquetas, los leucos y los plasmas pues tienen también este componente antigénico. Las plaquetas van a expresar grupos sanguíneos de ABO y de Lewis, antígenos específicos, los HPA 1 a 10 y los antígenos LA, clase 1. En el caso de muestras o de componentes que tengan plasma, pues podemos tener remanentes de leucocitos neutrófilos circulantes que ya de por sí tienen antígenos específicos, antígenos HLA. Y en el caso del plasma, puede contar todavía con proteínas antigénicas. Me quedo con esta definición donde tenemos que estar seguros pues que la transfusión de sangre humana, sus componentes o sus derivados con fines terapéuticos va a constituir un acto médico de gran responsabilidad. Ustedes al momento de realizar su solicitud transfusional tienen que asumir esa responsabilidad y que debe llevarse a cabo únicamente después de un estudio racional y específico de la patología que tiene el paciente. Tenemos que evaluar los beneficios y los riesgos potenciales, transfundiendo solo lo estrictamente necesario, pues la transfusión más segura es la que no se realiza. Recordemos que donar sangre es donar vida. Ustedes como personal de salud son los primeros invitados a acercarse al banco de sangre para que conozcan este proceso. No desmitificar con nuestra familia, con nuestras amistades sobre los riesgos que existen y cada vez ir sembrando esta semilla, esta cultura de donación en nuestra población. Y bueno, para terminar, vamos a dar unos avisos a la comunidad. Yo ya no voy a tener más teorías con ustedes. Ya la próxima semana están con el doctor Díaz y la última semana con el doctor Guillén. Así que aprovecho para comentarles las últimas indicaciones casi de fin de ciclo. Para la semana del 2 al 6 de diciembre tenemos programada una visita al laboratorio externo. Ya estamos realizando las coordinaciones. Quiero que tengan por seguro que es un tema voluntario, no se les va a obligar a que tengan que movilizarse a este laboratorio, por lo que no se preocupen si es que no lo pueden hacer. Realmente va a ser una experiencia bien bonita, pero si no pueden, no hay problema. Y sí voy a pedir que aquellos que sí se animan vayan inscribiéndose con sus docentes. El tercer examen teórico, el último examen, está programado para el martes 10 de diciembre. Tengo pendiente que me confirmen ya las aulas, pero es la fecha en la que estamos solicitando, porque acto seguido tenemos que realizar la toma del sustitutorio, que estamos programándolo para el viernes 13 de diciembre. ¿Cuál es la dinámica de este sustitutorio? Pues que van a poder darlo aquellos que tengan como promedio de los 3 exámenes teóricos, como la suma de los 3 exámenes teóricos menor de 33 puntos.
Va el martes 10 de diciembre, después de la lista del examen teórico, se va a publicar la lista de aptos, es decir, el mismo martes vamos a corregir todo y vamos a publicar las notas. Y solo se puede dar un sustitutorio. La idea es terminar esa semana con los exámenes para que a la semana siguiente podamos tener la exposición del trabajo final, que sería entre lunes, martes y miércoles de 16, 17 y 18 de diciembre. Y con eso poder entregar notas al final de esa semana y que puedan ustedes pasar una feliz Navidad. Eh, ¿Alguna consulta? Igual la pueden hacer ahora, si no a través de Catherine, o me encuentran a mí los martes, miércoles y jueves por la tarde, en laboratorio o en seminario. Listo, que estén bien, cuídense mucho. Ahora subo los PPTs. Gracias a todos. Gracias, doctora, cuídese. Gracias, chao, chao.